Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En esta mañana quiero demostrar una contradicción muy grave que tiene el unicitario Julio César Clavijo Sierra. Básicamente lo que él ha hecho es que él ha destruido por completo la doctrina unicitaria y lo voy a demostrar. O tiene a la persona del Padre parando de existir como persona eterna. Dejen explico por qué es lo que yo estoy diciendo. Y todo esto pasa para los unicitarios, porque están determinados a negar a capa y a espada que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios. Y eso es algo satánico. Si alguien alguien que se profesa a ser cristiano, tiene un problema para que salga de su boca que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios, hay un problema ahí. Yo no tengo ese problema. Yo puedo confesar que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios, pero muchos universitarios tienen que pensar mucho antes de que puedan declarar algo como decir que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios, como por ejemplo en primera de Juan 4:2. Muchos no pueden confesar que ese Jesucristo es la persona del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad los universitarios no tienen a una persona hijo de Dios, tienen a una persona del Padre hecha carne. Entonces, no hay una persona hijo de Dios para ellos. Ese es el problema real. Pero, bueno, si no hay persona hijo de Dios, entonces obviamente no creen que la persona del Hijo de Dios es eterna. Me refiero a la persona del Hijo de Dios, no la persona del Padre, como actuando como un hombre en su naturaleza humana, como ellos dicen, como creen ellos en la unión hipostática. Bueno, yo creo en la unión hipostática, pero yo creo que esa persona divina que encarnó es la persona del Hijo de Dios, porque preexistía. Pero le quiero demostrar algo ahorita, algo que dijo el señor Clavijo, y esto es algo que no había visto porque no había visto todo este debate, pero el señor Urieta me demostró esta sección y quiero que escuchen qué es lo que dice Clavijo. La pregunta que hace el señor Urieta es interesante también, porque en verdad es que los unitarios tienen un enredo, pero a mí lo que me interesa es la respuesta de Clavijo. Vamos a escuchar este pedacito. Apologista. Bueno, seguimos con la tercera pregunta de parte del apologista dinámico Joaquín Urrutia. Tienes un minuto para hacer tu tercera pregunta, Joaco. Adelante. Ok, la pregunta es, la persona hijo que nació de María, que confesó tener carne y tener hueso, que murió y resucitó, ¿verdad? Y que después de haber resucitado confesó tener un Dios y Padre, este hijo, ¿verdad? Esta persona hijo que hizo tales confesiones es una persona eterna, sí o no. ¿Por qué? Si su respuesta es sí, sí, el hijo es una persona eterna. Si su respuesta es no, no, el hijo no es una persona eterna. Esa es mi pregunta. Ok, ¿entendió la pregunta, apologista? Sí, entendí la pregunta, sí. Bueno, tiene 3 minutos para responder. Adelante. Bueno, el hijo sí es una persona eterna, pero no en su condición de hijo. En su condición de hijo, él tuvo un principio. En su condición de hijo, tuvo que nacer de la Virgen María. Como todos los hombres nacen, él tuvo que tener una madre y nacer. La palabra de Dios dice que él era la simiente de la mujer. Eh, Ok, ustedes pueden ver este debate y escucharlo todo en su contexto. Quiero que escuchen las primeras palabras que dice el señor Clavijo otra vez. el hijo sí es una persona eterna, pero no en su condición de hijo. En su condición de hijo, él tuvo un principio. Eso es lo que quiero que escuchen. La admisión de Clavijo. El Hijo sí es una persona eterna, pero no en su condición de hijo. En su condición de hijo, él tuvo un principio. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que es una total contradicción. Primeramente, él está diciendo que la persona del hijo es eterna. Es algo que yo siempre les he dicho a ustedes. Pero ustedes siempre decían que no es eterna la persona del hijo. De hecho, algunos dicen que no existe una persona del hijo, como el pastor Villegas. Y eso estamos debatiendo en un debate escrito ahorita en estos momentos. Bueno, lo de Clavijo dice, el hijo sí es una persona eterna, pero no en su condición de hijo. En su condición de hijo, él tuvo un principio.
Esa persona tuvo un principio. Ahora, si con él se refiere al Hijo, entonces ha cometido la falacia de equivocación. Está cambiándoles aquí el argumento, porque primera parte habla de la persona eterna y de repente ya no habla de la persona eterna, sino que habla solamente de la carne. ¿Ves cómo es esta respuesta? Es muy ambigua y es engañosa. Porque vamos a escucharlo otra vez. Fíjate. El Hijo sí es una persona eterna, pero no en su condición de hijo. En su condición de hijo, él tuvo un principio. El Hijo sí es una persona eterna. Ok. Y recuerden que para los universitarios el Hijo es la humanidad. Ok. El Hijo sí es una persona eterna, pero no, o sea, no es una persona eterna en su condición de hijo. En su condición de hijo, él, ¿quién? ¿No estamos hablando de la persona de la cual está hablando o está hablando de la humanidad ahora? Ahí es donde está la ambigüedad. Tuvo un principio, pero nadie, todos sabemos que ustedes creen que la humanidad tuvo un principio. Entonces, hablar de la humanidad como teniendo un principio en este contexto es irrelevante y solamente está engañando Clavijo, está evitando responder directamente a la pregunta. Bueno, supongamos que no está ambiguo esto. Supongamos que él, donde dice él tuvo un principio, se refiere a la persona. ¿Ok? Pongan mucha atención. El Hijo sí es una persona, ¿ok? Eterna, dice. ¿Ok? Pero no, o sea, no es una persona eterna en su condición de hijo. En su condición de hijo, él, ¿quién? Pues estamos hablando de la persona, está hablando el de la persona. Tuvo un principio, ¿ok? Fíjate el problema. O por cuando dice él tuvo un principio, si se refiere solamente a la humanidad, entonces ya no está hablando de la persona. Les cambió Clavijo la respuesta y el tema delante de todos porque no quiere responder la pregunta. Bueno, supongamos que no hizo eso, porque aquí el tema no es si la humanidad tuvo un principio, el tema aquí de la pregunta del señor Urieta tiene que ver con la persona, si es una persona eterna, y él dijo que sí es una persona eterna. Ok, entonces vamos a asumir que se refiere a la persona, Clavijo, está respondiéndole a Urieta, ok. El Hijo sí es una persona eterna, pero no es una persona eterna en su condición de hijo. En su condición de hijo, él tuvo un principio. Ok, les demuestro algo, esto muy simple. Esta pluma que está aquí, digamos que desde acá hasta acá, es una persona, es la persona divina del Padre. ¿Ok? Déjenlo hago de esta manera porque no soy zurdo. Esta es la persona divina del Padre. All right? Ok. Clavijo dice, una vez más, les voy a leer esto porque no quiero mal representar a Clavijo. Dice, el Hijo sí es una persona eterna. Esta es la persona eterna. ¿Ok? Pero ellos lo ven como la persona eterna del Padre. Sí es una persona y el Hijo para ellos es la humanidad. Es ese velo de carne como ellos le llaman. Esta humanidad no tiene persona. Eso es lo que yo les había dicho de la doctrina de enhipóstasis y anhipóstasis. Bueno, esto es anhipóstasis en este momento porque no tiene una persona que personifica la humanidad. La persona que personifica la humanidad es una persona divina, esta que está aquí. Yo como trinitario creo que es la persona divina del Hijo la que personifica a la materia humana, pero ese es otro asunto ahorita. Pero Clavijo dice que es la persona del Padre y esta es la persona del Padre, ¿ok? Aquí está, la persona del Padre es lo que personifica a la humanidad. Dice, el Hijo sí es una persona eterna. Esta es la persona eterna del Hijo, pero realmente para él es la persona del Padre, porque él no cree que preexistía la persona eterna del Hijo. Pero está diciendo que el Hijo sí es una persona eterna, pero no es una persona eterna en su condición de hijo. Aquí está el Hijo y aquí está la persona. Ok, vamos a ver. Viene la persona, encarna. Aquí tienes a la persona divina encarnada, es transparente y se puede ver que todavía está aquí. No ha cambiado esta persona que está encarnada. Pero lo que Clavijo ha dicho es una total contradicción.
¿Por qué? Porque él dijo, el Hijo sí es una persona eterna, pero no en su condición de, de hijo. En su condición de hijo él tuvo el principio. Entonces, esta persona divina, desde este momento que encarnó esta parte que está aquí, bueno, estoy diciendo parte porque estoy hablando de algo material, esta persona divina aquí que encarnó, desde el momento que encarnó, ya no es la persona eterna del Hijo de Dios. Fíjate lo que dijo Clavijo. Es muy claro. El hijo sí es una persona eterna, pero no en su condición de hijo. En su condición de hijo, él tuvo un principio. El Hijo sí es una persona eterna, aquí está toda la persona eterna, pero no es persona eterna, y ahí va entrando, ya de adentro de ahí ya no es persona eterna en su condición de hijo. Tuvo un principio. Así que esta persona eterna para los unigitarios, la persona del Padre, ya no es una persona eterna en su condición de hijo. Tuvo un principio. Por lo tanto, los unicitarios y Clavijo tienen a un Padre que paró de ser eterno, tienen a un Padre que es ambos eterno y no eterno simultáneamente, desde el momento de la encarnación, y eso viola la ley lógica de no contradicción. A no puede ser no A en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Si esta persona realmente es eterna y es la persona del Padre, y este es el Hijo para ustedes, entonces cuando la persona del Padre encarnó, ya no es una persona eterna para ustedes. El hijo sí es una persona eterna, pero no en su condición de hijo. En su condición de hijo, él tuvo un principio. El Hijo sí es una persona eterna, dice Clavijo, pero no, o sea, no es eterna en su condición de hijo. Entonces, esta persona es eterna y no eterna desde el momento que encarnó. Tienen a un Dios que cambió por ontología, y eso no es lo que enseña la Biblia. Para mi punto de vista, esta persona, el Hijo de Dios divino, encarnó y continuó a existir como divino y eterno, pero ahora adquirió naturaleza humana. Bueno, con la declaración de Clavijo vemos que hay muchos problemas. Clavijo dice, el Hijo sí es una persona eterna, pero no en su condición de hijo. En su condición de hijo, él tuvo un principio. Bueno, vamos a analizar esto. Hay un problema con eso, con la lógica. Si X, el Hijo, es Y, una persona eterna, entonces esta es una declaración de identidad, indicando que si son la misma persona, entonces ambos siempre poseen exactamente todas las mismas propiedades. Ahora, si ambos X e Y no poseen todas las mismas propiedades en algún tiempo, entonces es en ese tiempo específico que ya no serían la misma persona, sino que serían dos personas diferentes. Recordemos la ley de Leibniz, conocida como la indiscernibilidad de los idénticos. Si X e Y son el mismo objeto, el mismo referente o la misma persona, entonces ambas personas poseen exactamente todas las mismas propiedades. Si ambos X e Y no poseen todas las mismas propiedades, entonces no serían el mismo objeto o el mismo referente o la misma persona, sino que serían dos objetos o referentes diferentes o dos personas diferentes. Por ejemplo, si X, Luis Carlos Reyes, no posee todas las mismas propiedades de Y, la persona que les está hablando en ese momento, entonces realmente no puede ser X, Luis Carlos Reyes, el mismo referente de Y, la persona que habla en este momento. Si X, Luis Carlos Reyes, posee la propiedad de persona, y si Y, la persona que habla en este momento, no posee esta misma propiedad de persona, entonces no sería verdad que X, Luis Carlos Reyes, es Y, la persona que habla en este momento. Si el Hijo es una persona eterna, pero no en su condición de hijo, porque según Clavijo, en su condición de hijo tuvo un principio, entonces la persona del Padre no puede ser una persona eterna, porque se dice que su misma persona de hijo
tuvo un principio. Esa es una absurdidad lógica. Así que Clavijo tiene a una persona eterna teniendo un principio como persona. ¿Cómo puede una persona divina eterna tener un principio como persona humana si se supone que es la misma persona divina eterna? Si la persona posee la propiedad de ser eterna antes de la encarnación, pero si comenzó a existir como persona humana desde el momento de la encarnación, entonces una persona posee una propiedad que otra no posee. Y por lo tanto son dos personas distintas. Eso es nestorianismo. Si es la misma persona con todas sus mismas propiedades, entonces la persona del Hijo es eterna. Si no posee las mismas propiedades, entonces son dos personas distintas y por lo tanto el señor Clavijo cree en el nestorianismo. Una pregunta que les dejo aquí. ¿Es el Hijo una persona eterna en su condición previa de la encarnación y después de la encarnación? O sea, si es una persona eterna, esta persona del Hijo, como dice Clavijo, debe de ser de eterna antes de la encarnación y después de la encarnación. Pero la realidad es que Clavijo realmente no cree en una persona del Hijo eterna. Pero como ha declarado esto, él ahora en verdad ha abierto una caja de Pandora y ha destruido la doctrina unicitaria. Pero lo que realmente pasa es que los unicitarios niegan que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Y por eso es que tienen estos problemas. Porque esta es una doctrina falsa que niega la persona del Hijo de Dios. Y si dicen que la persona eterna del Hijo que existió, que es eterna, entonces se contradice también porque ustedes niegan la preexistencia de la persona del Hijo de Dios. Pero aquí Clavijo lo ha admitido. Entonces, la realidad del asunto es que Jesucristo es la persona eterna del Hijo de Dios antes de la encarnación y después de la encarnación. Pero en la posición que ha dicho Clavijo, tiene a una persona eterna que él llama la persona del Hijo de Dios, pero realmente no es la persona del Hijo, sino es la persona del Padre. Pero se le llama persona del Hijo de Dios cuando encarnó. El Hijo sí es una persona eterna, pero no en su condición de hijo. En su condición de hijo, él tuvo un principio. Entonces tienen a una misma persona que ambos existe y no existe en el momento de la encarnación, indicando que es una clara, total absurdidad lógica en contra de toda lógica. Y esto les ocurre porque están dispuestos a negar a capa y espada que nuestro Señor Jesucristo es la persona eterna del Hijo de Dios. Dios les bendiga.